7:04, estamos junto a Robert Funk, el director de Plural, miembro de Ciudadanos, cientista político, también cientista política, directora presidenta, fundadora de Hay Mujeres, María de los Ángeles Fernández, y junto al director de estudio de la Fundación para el Progreso, don Jorge Gómez. Oye, un día como hoy, el 29 de marzo, pero de 1998, o sea, hace 18 años, el Chino Río llegó a número 1. Qué buena, Ay, eso fue cuando le llevaron a la moneda, que salió la moneda. Cuando le ganó a Gassi allá en Estados Unidos, en Lipton. Y tiró la raqueta. Tiró la raqueta para arriba. ¿Qué cambio de paradigma hizo el Chino Río para todos nosotros? Fue el primer un día. No, pero igual, po. El primer hispanoparlante que fue. Está todo digamos que no fue en español. No, yo mi corazón siempre con Chile. No, pero me acuerdo. Primer latinoamericano, antes que los argentinos, que se picaban porque Vilas no fue. Fue el primer número 1 latinoamericano. Y hay otro detalle, Marcelo Ríos, en términos, por ejemplo, de estatura, era bajo para el promedio de los tenistas, sí, claro. Y en general se le tenía poca fe porque era muy bajo. Pequeñito pero pequeñado. Claro, y su preparador físico, Astorga, contaba que cuando él era más joven se burlaban el resto de los tenistas chilenos que estaban como en el circuito. Le decían enano. Porque él entrenaba y se esforzaba más. Y él le dijo, no te preocupes porque algún día tú vas a ser más grande que ellos. Y llegó a ser más grande que ellos. Venció la adversidad, el estereotipo. Además que Robert, así como que Chino Río demostró que porque Chile estaba lleno de triunfos morales, así como triunfo moral. Fue el triunfo concreto. Que fuimos celebrando terceros lugares, imagínate, del año de Ñauca. Sí, es cierto. Y ahora ya podemos celebrar un primer lugar. Yo me acuerdo ese mismo año 98 en uno de los partidos del Mundial de fútbol. Y me acuerdo gente saliendo a festejar que habían empatado con no sé quién habían empatado. Me llamó tanto la atención que estaban celebrando de esa forma por un empate. ¿Tú estabas en Chile ya? Estaba de visita, estaba haciendo investigación. Nos falta Yo aquí juego en desventaja con ustedes porque de fútbol nada. Paso del fútbol, pero sí lamenté la muerte de Johan Cruyff, porque cuando era niña en España él era un personaje. Sí, pues Johan Cruyff vivió mucho tiempo en Barcelona. Y yo me acuerdo de niño, él era un rockstar. Y Johan Cruyff tuvo un hijo que le puso Jordi al hijo. Así se rebeló contra Franco. Si Franco tenía prohibido los nombres en catalán. Claro. Usar las lenguas vernáculas, claro, era prohibido, sí. Fue un acto de rebelión, sí. Y después jugó en Barcelona Jordi. Él amaba el Barcelona. Y hay otra anécdota que, por ejemplo, cuando las marcas empezaron a auspiciar a los equipos, él se reveló a usar la camiseta oficial de Holanda, porque él decía, bueno, yo uso la camiseta, ustedes ponen la camiseta, pero yo pongo en el fondo la cabeza, el cuerpo. El contenido. Como en Afonbar. Entonces quiero mi parte. Yo presto el cuerpo. Ay, no. Ya. Entonces quiero mi parte. Y como que las marcas ahí no querían, y él dijo, bueno, si ustedes no quieren darme mi parte, entonces yo... Pero él tenía tal prestigio que pudo imponer sus términos. Claro. Obvio. No, es que Johan Cruyff. Bueno, además era tan elegante para jugar, tiene una elegancia para jugar distinta. Oye, todo esto es para hablar de la ley ¿Cómo nos llevó a esto? ¿Cómo llegamos a esto? No sé, no me resultó el link. La figura de Burgo, de Jorge Burgo, que dice que él firmó la cuestión, que él mandó esta ley mordaza a petición de la fiscalía, pero los fiscales no están de acuerdo con lo que dice la fiscalía. Ahora todos niegan la paternidad de la... Jorge, y lo que todos le metieron un gol, todos dicen que le metieron un gol. ¿Y quién patea la pelota? Porque sumado a la entrevista que dio Abbott, que ahora dice que hay que apresurar las causas más que llegar al fondo de ella. La doctrina Abbott. Pero también es... yo creo el tema... A ver, hay varios temas, pero el tema de filtración, a mí siempre me ha llamado la atención... no siempre, pero en el último tiempo que hay tanta causa y tanta investigación, llama la atención que la forma en que se llevan a cabo las relaciones públicas de la investigación, porque estamos hablando de investigaciones. Ahora, ese tiene un problema que tal vez en sistemas más anglosajones no existe, que es que la investigación es también un proceso judicial. A diferencia... de acá. Claro. De acá, que está como separado. A diferencia tal vez de un sistema en otros países donde se hace una investigación primero y después se llega a los tribunales. Entonces tiene cierto sentido que un proceso que está en curso en tribunales, eso no sea secreto. Sí. Y que se hable de lo que esté saliendo a la luz. Pero al final del día es un proceso de investigación. Y eso tiene obviamente la desventaja de que
de que en casos donde efectivamente la persona acusada tal vez no pasa nada con la persona acusada. Queda asesinato de imagen. Claro. Quedas frito forever. Ya, pero en España también es un debate, filtra, Freddy, esto, ¿sí? Hablando de culturas distintas, o la cultura anglosajona o la cultura más también están peninsular. metidos en un lío de corrupción importante. No, pero ahora cuando yo estuve en España estaba todo el debate, porque allá quien lleva el ranking de la corrupción, y también era todo un tema de debate las filtraciones. Es más o menos lo mismo. Yo creo que esto está exacerbado por este mundo de la sociedad en red, los medios de comunicación, pero yo también creo que los medios de comunicación tienen que investigar, tienen que tener libertad de prensa. Ahí hay un trade-off importante. Claro, por ejemplo, si en un proceso, ya frente a la fiscalía, un senador, cualquiera, ¿no? Dice, ¿saben qué? Yo había una pesquera que me pagaba 2 millones de pesos mensuales. Estoy inventando, esto no ha pasado en una parte del mundo. Cualquier relación con cualquier ficción. Y luego, este senador que le pagaban 2 millones de pesos mensuales, hace leyes o provoca leyes que ayudan a esa empresa que le está financiando. Y eso el tipo lo dice en una entrevista con el fiscal. Y se filtra. ¿Eso es malo? ¿Es dañino eso para la persona? O sea, me refiero que más allá que sea culpable o inocente, se está filtrando un hecho que él mismo dijo. Claro. Que él mismo lo dijo, no que otro tercero le dijo, no, sabéis que yo creo que este gallo no, él lo está diciendo. Sí, pero yo creo que yo recibí plata. Claro, pero se filtran muchas cosas distintas, de distinto nivel, de distinta composición. Piensa tú también que de repente, los medios tienen una tarea aquí de pedagógica, de repente por ahí afuera la gente no logra distinguir, o no logramos distinguir entre lo que es un imputado, o lo que es un testigo, o lo que es un, ¿cómo se llama cuando te citan? Formalización, estos 3 niveles. Bueno, ya apareces ahí vinculado y ya quedas... Y el rematado, que... Claro. El sancionado final, claro. Por eso, entonces, aquí hay un tema, lo dijo el otro día el presidente de la Corte Suprema, que él estaba muy preocupado. Yo iba escuchándolo en la radio, porque él dijo, tampoco, la gente cree que los fiscales son los jueces, no logran hacer una distinción de las dos etapas. Y si los fiscales no hacen bien su trabajo, van a pensar que es la justicia, y normalmente la justicia se va a ver desacreditada y va a haber desconfianza. Además, con este poder del Estado. La justicia funciona muchas veces con otros parámetros, evalúa evidencia de forma distinta. En Canadá, en estos últimos días, hubo un fallo en un caso muy conocido de un personaje de los medios de la televisión, que de hecho fue compañero mío en el colegio. Iba unos años más viejo, pero y se hizo famoso en la CBC, que es como la BBC de Canadá, y lo acusaron, varias mujeres lo acusaron de violación. Y la semana pasada salió el fallo y lo declararon inocente. Y obviamente que esto fue muy polémico, porque hay muchas mujeres que repetían historias muy parecidas, pero al final el juez tuvo que evaluar la evidencia en base al tipo de testimonio, pruebas, en base a las pruebas, y las historias eran parecidas, pero también las historias eran complicadas. Entonces uno puede decir, es muy posible esto, un poco como O.J. Simpson al final, que uno puede decir, sí, todo el mundo cree que lo hizo, pero el sistema judicial opera con otros parámetros, y menos mal que lo hace, porque eso también nos protege a todos nosotros en caso de ser acusados por temas. Entonces el hecho de que el público se transforme en juez es bien complicado, porque al final son otros estándares, ¿no? Ahí hay un punto interesante, porque hoy día la ley Mordaza en el fondo la genera la propia clase política, podríamos decirlo, pero la propia clase política, más allá de los propios medios, son los que han exacerbado también la ruptura con respecto al principio de presunción de inocencia. Entonces las propias clases políticas han tendido a exacerbar la lógica de que alguien que se le imputa un delito, que se le imputa alguna situación, ya es culpable de manera anticipada, saltando porque le piden cuentas al oponente, obviando en el fondo que el proceso y los dictámenes los establece en este caso un tribunal, que quien se encarga de investigar son los fiscales, y que los fiscales no son jueces efectivamente, y que son los jueces los que dicen si este imputado es o no culpable de lo que se lo acusa. Jorge. Yo creo que eso ha ocurrido en el último tiempo, y es un flujo de acusaciones mutuas que... Un rifirrafe, como dicen en España. Claro, y eso se resiente entre la opinión pública. La opinión pública al final dice, chuta, si se están acusando, están diciendo que son culpables, hagamos la lectura. Ahora, ahí entra el tema también de la pedagogía a través de los medios. Yo creo que los medios cumplen un rol de aclarar ciertos conceptos que
efectivamente en el sistema judicial se tienen muy claros que en el fondo si a mí me imputan un delito, hay presunción de inocencia, tengo el derecho a defenderme y que es un tribunal el que tiene que determinar eso. Yo creo que otro carril de la conversación de fondo, ¿no? que es una clase política en general, ¿no? El poder representado en el Ministerio del Interior, en la Fiscalía y en el Parlamento, que dice, no, va a haber una ley que va a sancionar con endurecer unas penas de cárcel a quienes filtren esto. O sea, más allá de que efectivamente hay una educación que dar, no sé de quién tiene que hacerla de parte del Estado. Son varios actores, son varios actores. Claro, pero está esto otro, ¿no? La reacción a. Y esto unido a lo que dice Abbott, a mí se me ocurre que es como, claro, sí, que todo hay una madeja ahí, ¿no? Es un resguardo, resguardo. O sea, por donde se mire, es un resguardo. Sí. Porque en el fondo, y el tema de acelerar los procesos es eso, es como rápidamente pongamos la inyección y evitemos mucho dolor. Y por otro lado está este resguardo para evitar mayores filtraciones. Yo creo que a todas luces a mí me parece que es inadecuado la medida. En todo sentido, porque afecta a la libertad de prensa, tergiversa un poco también el tema de los procesos mismos, es decir, acá se genera más sospecha que menos sospecha, es decir, ¿por qué se hacen estas medidas en un contexto donde hay una serie de procesos judiciales, SQM, Penta y otros más, en ese contexto? ¿Por qué se hace eso? Entonces, en vez de reforzar confianzas, se refuerzan desconfianzas con respecto a la autoridad. Y si eso lo sumas a la doctrina Abbott, según la cual, si tú actuaste de una determinada manera, es decir, si había una intermediación de una institución, eso no te hace objeto de delito, pero si pedías la plata directamente, sí, es rarísimo. Claro. O sea, yo estaba escuchando el resultado del cónclave, el segundo cónclave, hoy día en la mañana, y decía que mostraban mucho optimismo acerca del impacto que pueden tener las reformas políticas en curso en materia de probidad y transparencia, y que eso va a permitir recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Yo no lo veo, porque por otro lado está esto que dices tú, ¿no? Que es por un lado avanzas y por otro retrocedes. Yo realmente no veo, con estas señales que da la doctrina Abbott, con todo esto que está pasando en la ley Mordaza, yo creo que la libertad de expresión y la libertad de prensa es una libertad restricta, ¿no? Yo justo estuve leyendo un paper de un cientista político que se llama Russell Dalton, que hablaba de leyes de transparencia y el impacto, y entre otras cosas. Hablaba del tema de confianza en instituciones y la política y su relación con la democracia, y decía que las leyes de transparencia, si bien son necesarias, por supuesto, uno piensa que ayudan en que esta cosa como con más luz, de alguna forma las dudas se despejan, pero en realidad no, porque en la política lo que ha ocurrido no hay ninguna prueba de que las leyes de transparencia han ayudado, y todo lo contrario. Lo que tiene que ocurrir, dice Dalton, lo que tiene que ocurrir es efectivamente que todas las instituciones políticas tienen, no es suficiente que decir, bueno, aquí vamos a tener transparencia, por lo tanto vamos a ver lo que pasa, porque lo que pasa es lo que está pasando acá. Tenemos una muy buena ley de transparencia y otros requisitos que vienen también de ser miembros de la OCDE, en fin. Pero todo el resto de la institucionalidad no se ha ido ajustando, y por lo tanto, y los mismos políticos dicen, nosotros esto ha sido operado siempre, no sabemos cómo esto ha sido sistema, no nos echen la culpa porque esto ha sido sistema. Acordemos un nuevo sistema y ahí seguimos para adelante. Y eso un poco, yo creo, es la lógica de apurar las causas. Lo peor que les puede pasar es que estemos todavía con todas estas causas judiciales entrando a un periodo electoral en 1 año y medio más. Oye, y a propósito de filtraciones, justo hoy CIPER, el sitio CIPER Chile, gran sitio periodístico de investigación, que con esta ley no podría existir, dio a conocer 2 contratos que llevan la firma de Pablo Longueira y que se convierten en la evidencia clave, dice, de su formalización por cohecho, la que acaba de pedir la Fiscalía. Los 2 documentos sellaron para SQM el beneficio tributario al que accedió en la ley del royalty minero el 2010. Esa ley incluye un artículo que modificó el proyecto original, redactado por SQM, redactado en SQM y entregado al entonces senador Longueira, que lo derivó al gobierno. 1 año después, el mismo Longueira, y cuando ya era ministro, firmó los contratos que le otorgaron la invariabilidad tributaria a SQM cuando era ministro, lo que también ya, me imagino, hace salpicar el gobierno directamente de Sebastián Piñera. Era ministro de Sebastián Piñera. Y la UDI dice que a raíz de todo este caso Longueira hay falta de objetividad de parte de la Fiscalía para analizar temas como, por ejemplo, este de SQM. María Los Ángeles.
Bueno, el Abbott ahí dictó una doctrina, ¿no? En el caso de que pasan los delitos de CQM que involucran a la nueva mayoría, porque había una entidad la que armó el señor, ¿cómo se llamaba el señor? El señor Martelli, versus las platas de penta que se pedían directamente. Yo creo que esto es un caso distinto. Esto es un caso distinto realmente aquí. Sí, esto se acredita, aunque dice el ex senador Longueira que él va a defender su honra, su nombre y que esto es una injusticia. Yo creo que esto es gravísimo, es gravísimo. Yo no conozco un precedente así, la historia reciente chilena, tan claro de la redacción de un artículo por parte de una empresa, porque es claro evidentemente que cuando se discute una ley hay muchos actores que inciden, las empresas pero también la sociedad civil. Yo voy a contar una anécdota, cuando estaban discutiendo en el Congreso la inscripción automática del voto voluntario, yo me acuerdo haber mandado correos a parlamentarios mandando como datos evidencia de la ciencia política según la cual el voto voluntario iba a ser un retroceso, porque era una manera de introducir el voto censitario, y bueno, algunos me respondían, otros no me respondían, pero uno les mandaba sus correos su opinión. Sí, en resumen, este artículo que firma Mónica González con Francisca Skognic dice que firmó 2 contratos Pablo Longueira, sí, que le otorgaron finalmente este beneficio tributario a la SQM. Como senador recibió el artículo redactado en SQM, sí, y como ministro lo selló o firmó para su terminó de cerrar el broche, o sea, lo empezó como senador y lo terminó como ministro. ¿Dos contratos entre el Estado chileno y la empresa? 2 contratos que ya en la firma de Pablo Longueira son la evidencia clave de su formalización por cohecho, la que acaba de pedir la Fiscalía. CIPER accedió a ambos documentos, los que sellaron para SQM el beneficio tributario al que accedió en la ley de royalty minero de 2010, entre el Estado y la minera. O sea, entre el Estado. Claro. Esa ley se incluye un artículo que modificó el proyecto original, redactado en SQM y entregado al entonces senador Longueira, quien lo derivó al gobierno. Un año después, el mismo Longueira, ya como ministro, rubricó los contratos que le otorgaron la invariabilidad tributaria de SQM, y aquí muestran la copia de los contratos y esa es la nota que publica hoy CIPER Chile. Lo que a mí me sorprende en términos más generales es que Piñera siga siendo el candidato sin mucha competencia de su sector, dado todo lo que sabemos de lo que ocurrió en su gobierno, que cuántos ministros, subsecretarios, etcétera, han sido salpicados por todo los escándalos. No me atrevo a decir que el gobierno de Piñera haya sido más o menos corrupto que otros gobiernos, tal vez no lo sabemos, pero sabemos que fue un gobierno y de verdad es teflón, o sea, a eso me refiero. Me llama la atención de que Piñera, su figura política, que esto no le salpique más a él personalmente como el responsable de un gobierno donde ocurrieron estas cosas. Ahí entra un tema importante, que es, por ejemplo, en ese caso, el acelerar los procesos evita el que las responsabilidades lleguen hasta arriba. Claro, bueno, entonces, esa es mi discrepancia. Yo creo que la línea Maginot. Esto es como cuando uno limpia una herida con pus, voy a decirlo así brutalmente, y claro, si queremos solamente limpiar superficialmente, la putrefacción queda y después va a reventar. Entonces yo creo que el acelerar los procesos va contra limpiar la herida de manera completa. No llega al hueso. Claro, entonces yo creo que el caso de SQM y todos estos contratos con el Estado y la autoridad, ¿a dónde va a llevar esos intersticios? Que a mí en lo personal me genera dudas, porque me parece que es como tan transversal SQM a los grupos políticos que yo creo que por ahí se explica esta ley mordaza: aceleremos los procesos, evitemos que se filtre más información. Pero perdón, mira, esto que dice Jorge, perdona, esto que son como hitos distintos. No hay ningún ente detrás que no hay ningún plan maestro de repente. Todo esto que está pasando, que apunta a eso que tú dices, a resguardar las instituciones, lo dice aquí claramente Abbott, va en esa línea, pero se supone que son coincidencias ¿o qué? O es que, claro, por un lado, por otro... Yo creo que ¿o qué? Y se nos olvida el Servicio de Impuestos Internos, o sea, que realmente... Oye, estamos presenciando, María de los Ángeles, Jorge y Robert, estamos presenciando un acomode de una clase para poder zafar. Me refiero a una clase, una clase así como... La clase política. Pero sí, de alto nivel, no lo decimos en términos peyorativos. Los que gobiernan, la élite. Pensando en Fiscalía, en Servicio de Impuestos Internos, Parlamento, Senado, obvio. Ministro de Interior.
Falta, y la Corte Suprema diciendo, oye, pero ¿cómo está? Usted no va bien, o sea, como poniéndose... Sí, Dolmes ya está anticipando que esto va a ser peor el remedio de la enfermedad. Pero claro, yo como digo, no sé si hay un plan maestro y son como piezas que se mueven en una misma dirección, que es casi en la lógica de sobrevivencia, pero está claro que seguir la línea de investigar a finish, esto se puede eternizar muchísimo y bueno, hay que buscarle una salida a esto. No es el perdonazo, no son los pactos de cocinería, pero tampoco sé si la vía judicial ad eternum. Aquí yo escribí sobre eso. Aquí falta un fuente ovejuna, que todos los que estuvieron implicados den un paso al frente y digan, ¿saben qué más? Aquí había un sistema y yo me había sometido a esto y bueno, y ya. No lo van a hacer. No lo van a hacer, pero en verdad yo creo que eran más las excepciones que se financiaban sus campañas con kermés. O sea, de verdad. Porque aquí está el tema de las boletas ideológicamente falsas, está el tema de los aviones y está el tema de universidades. Aquí hay universidades que se han fundido. Hay 180 funcionarios del ARCIS que parece que los van a echar. El interventor provisional no sirvió para nada. Y nadie habla de eso. Poner en tela de juicio una universidad... Que se produce el fenómeno, todos están cubriendo la espalda, en el fondo. Aquí hay varios hechos y episodios que uno podría hacer la lectura si es un tema institucional, si es un tema sistémico, es la discusión en general, pero la sensación que se genera hoy día es que todos se están cubriendo la espalda. Y yo entiendo ahí la pregunta de Freddy como, ¿estamos ante la lógica de una clase? Yo creo que sí. Que está buscando un acomodo. Yo creo que hay una clase política que tiende a protegerse a sí misma ante una situación que les explotó en la cara. Yo creo que ellos no esperaban tampoco que esto se revelara en algún momento. Claro, entonces, ¿qué fue lo que porque cómo se reveló lo de Penta? Un señor que se le cayó el cassette. Antes y el señor de Cabal también se le cayó el cassette. Esto no fue la prensa. No fue una abogada valiente del Servicio de Impuestos Internos que le costó su trabajo y que dijo aquí la cuestión está mal, y esa señora que vino para acá, la entrevistamos, es una heroína ciudadana a esta altura. Porque ¿y dónde está ella ahora? La defenestraron. Tuvo que ir a trabajar, es autónoma, digamos, empresaria. Tuvo que abrir ahí entra el tema del emprendimiento, del poder que más allá de la discusión de cómo se define, es cómo actúa. Es que ya lo vimos, ya lo vimos con los sobresueldos, ¿no? Porque que se llegó a esta componente, era otro Chile además, o sea, era otro Chile, otra democracia, no habían redes sociales, pero ya lo vivimos, ¿no? Sí. Este arreglo de ya, ¿sabéis qué? Dejémoslo hasta acá, sigamos para adelante, ¿no? Pero no era solamente sigamos para adelante, sino que también se establecieron nuevas reglas acordadas y mejores. Claro, una ley de transparencia en un buen momento. Claro, entonces lo que hace falta no es solamente decir ya dejemos las investigaciones, no es eso. Lo que hace falta es construir una nueva institucionalidad donde que no necesariamente sea una amenaza para toda la clase política, sino que algunos siguen, otros no siguen, pero que sea donde por lo menos los procedimientos de aquí en adelante sean más transparentes y que haya un sistema de financiamiento de la política que sea abierta y no cerrada como se está haciendo ahora. O sea, toda la agenda de Eduardo Engel, por ejemplo, que se entregó un documento que era bastante bueno, nosotros fuimos a participar como plural y como fueron muchas organizaciones, la presidenta lo aceptó, manda un proyecto al Congreso y en el Congreso pasa cualquier cosa. Sí. Y eso ha pasado con muchas leyes. 7:27, estamos haciendo el panel de debate este día martes junto al director de Plural, don Robert Funk, junto a la cientista política, también académica de la Universidad de Talca, presidenta de Hay Mujeres, María de los Ángeles Fernández, junto al director de estudios de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez. Hacemos una pausa. Oye, queda una hora justa del partido. Son las 7:28. Wow. Seguimos en palabras, sacan palabras. Eso nos pasa a nosotros. María de los Ángeles, estoy viendo este cartel acá. El rock and roll tiene un serio problema de género. Pero total, yo trato de no mirarlo. Es por hombre. Pero ustedes nunca han ido a un concierto de Iron Maiden. No. Habían 2 mujeres por cada 8 hombres. ¿En serio? De 10, 2 mujeres. O sea, mira, es que si me pongo más pista que el Papa ya no podría entrar acá. Tengo que hacer la vista gorda y tratar de horadar acá con mis comentarios a ver si... Pero anda de negro ya por lo menos. Sí, ando de negro. ¿Y usted escucha rock? No. ¿Ves? ¿Qué pasó ya? No escucho. Mi hijo es expertísimo, pero yo no... Música de tarro, te llamo yo. O sea, no lo quiero decir aquí públicamente, pero... Oye, ¿y hay pocas bandas de mujeres? Me gusta Nora Jones y cosas así amables, suavecitas. Hay pocas bandas de mujeres. Hay pocas, pero algún día podemos hablar. Me ilustro y... he tratado de invitar a 2 chicas que son DJ a que entren a la base expertas, porque saben mucho de música.
Ah, ¿sí? Y tú sabes que la hija de Heraldo Muñoz, ella partió poniendo música. Es una gran DJ ella. Pero ahora cambió de giro, está viviendo en Copenhague y trabaja los temas de derechos humanos y empresas. Está en otro pero que fome. La hija de Heraldo Muñoz llegó a ser una gran DJ, o sea, la Pamela Muñoz pues sabe mucho, pero yo encontré dos chicas, una trabajaba en el Ministerio de Economía y era DJ, y yo le dije, por favor, postulen, entren a la base, porque para tener mujeres que sepan de música. Para que le pongan música a la cuestión. Mi hijo, por ejemplo, una de sus ídolas es la Marisol García. Es periodista de música. Claro, de música. Mi hijo la encuentra topísima. Pero hay poquísimas. Es una buena periodista. Claro, es buena. Es de las que investiga. Y yo toda esta gente la he ido descubriendo por él, porque yo veo nada más que los columnistas políticos. No duran mucho las bandas de mujeres. ¿Por qué no duran? Porque no duran. No me vengas con ese dicto del patriarcado que las mujeres. No, pero ¿cómo? Patriarcado. No. Oye, que no se puede decir nada acá, porque lo saca y se tira el cuello. Pero las mujeres son las que reproducen eso, Las mujeres reproducen que las mujeres somos las peores enemigas de nosotras mismas. Poniéndose de acuerdo ahí. El camarín de hombre. No, bueno, sí, tienen razón. Ustedes son más sencillos. Sí. La gente esperando afuera. No quise decir simples. Muchas gracias. Usted trajo una pelota, se olvidan de todos los problemas. Y las mujeres como... Bueno, por eso que yo tengo a Leporática en mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque, a las mujeres no les gusta el fútbol. En general, estoy hablando, igual que hay 2 de cada 10 le gusta. Pero en general, a las mujeres no que le gusta. Sí, las más jóvenes, sí, recientemente sí. Pero no tanto como a los hombres, pues estoy diciendo así, puede que a una le guste, pero mira, ahí está el estadio, mira. Una imagen del estadio en Barinas. Va a ir a esa cuestión? Qué tremendo, qué susto. Además hay puras barras bravas. No, yo no iría. Es una cosa mostraron acá la barra de Chile en Barinas, puro hombre. No hay ni una mujer. Sí. ¿Por qué se ríe? Jorge Gómez no quiere decir nada, mira que... Tú querías una misma asegurado. Soy asegurado, Jorge Gómez no quiere decir nada. Yo conozco a harta mujer que le gusta harto el fútbol. Sí, incluso conozco jóvenes, mujeres ¿cierto? Que practican fútbol. Sí, eso sí, porque yo tengo una colaboradora de mujeres que en Finlandia, la Paola, ella juega fútbol todos los domingos. Ya, pero son casos aislados. Y también conozco una que le gusta, estoy hablando en términos generales. Es que los escandinavos son tan avanzados. Mira, están aislados como el 0.2% de hombres que en 4 años tomaron el postnatal. 0,2 más. 0,2% sí en Chile. 1.000 hombres en 4 años desde que debutó el postnatal. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Y por qué los hombres no han tomado el postnatal? Porque queda básicamente una negociación entre la pareja y como hay un tope y el sueldo del hombre es más alto, deciden cortar con el sueldo de la mujer, que es más bajo, ¿me entiendes? Porque tú renuncias, por una cuestión económica. Y esto debería ser como dicen los noruegos. Mira, los noruegos reparte el Estado, tanto tiempo hombre, tanto tiempo mujer. No puede quedar una negociación de la pareja. Hay un elemento, obviamente, económico, pero también hay un elemento ahí de negociación donde la mujer se cree imprescindible, tiene que dar la pechuga y el hombre se posterga. Y luego muchos hombres... Eso es verdad, Sí. Y luego hay hombres que van y le dicen a su jefe, me voy a tomar el postnatal. A mí me han escrito hombres contándome seguro, esto. Entonces es tan macabeo. Hombres jóvenes que me han escrito desde sus emails personales, me dicen, mira, ¿qué hago? Yo quiero tomar el postnatal, y ya mi jefe me dijo, tú no te irás a tomar el postnatal, ¿verdad? Pero ahí uno o el otro, ¿no? No pueden ser los dos juntos. Uno elige... Y para el hombre está establecido muy pocos días. No como el postnatal que se tomó Andrés. ¿Usted, Robert, se tomaría? Cuando colaborar en la campaña, esos postnatales faraónicos de 6 meses, 1 año. Yo lo conocí ahí. ¿Y usted, Robert, se tomaría un postnatal? Sí. Absolutamente. Absolutamente. 6 meses, 1 año. ¿Cuánto es ahora el postnatal? ¿Cuánto es? ¿6 meses? Sí, eso es uno de los más caros del mundo. Claro, pero uno empieza al tiro empieza a calcular, bueno, y esto qué costo va a tener para mi carrera. Y el tope. Un postnatal como John Lennon. 5 años. Sí, pero tenía la media cuenta. John Lennon crió a su hijo, creo que John Lennon lo crió él. Y dejó la música, dejó todo. Y después volvió, claro, ahí al 80. Un tipo a ese nivel puede salir del mercado y volver después. Claro. ¿Y tú, Jorge, te tomarías tu postnatal? Sí, de hecho, por ejemplo, con mis 2 hijos... estoy en postnatal. Estoy en postnatal. No, pero sí, yo creo que hay un cambio sí cultural. Yo creo que antes el hombre que no puedo cambiar pañal, que no puedo preparar las leches. Yo creo que lento, uno va aprendiendo a disfrutar de esa tarea que culturalmente como que siempre ha sido el hombre relegado. De hecho, pero es como, cultural o instintivo. La leche está mal hecha, no sé. Sí, siempre las mujeres. ¿Será más instintivo que cultural? Que las mujeres están mejor preparadas. Yo creo que es cultural. No, es cultural, no es instintivo. Yo creo que es cultural. Yo conozco hombres con caleta de instinto maternal y mujeres que no. Lo que pasa es que en la sociedad hay una cosa compulsiva. Y en Chile, esta cosa de la mujer madre, la mujer todavía construye su identidad en base a la maternidad. Yo viajo por toda América Latina y me parece que acá es increíble de exacerbado. Más que otros países latinoamericanos. Argentina, no. Bueno, claro, Centroamérica es un caso aparte, no metamos a Centroamérica, pero Colombia no.
aquí la imagen mariana, la política, la diferencia, que las mujeres cuando entramos en política llegábamos a una nota distintiva, que somos más cooperativas. Es una vaina que no. Que traen el sentimiento, dicen. No, chao. No, bueno, la presidenta Bachelet enarboló. Ella fue muy astuta. Su primer mandato enarboló mucho eso. Lo abandonó ahora. Sí. ¿Te acuerdas cuando yo escribí mucho sobre eso y a ella no le gusta? Un tipo de liderazgo distinto. Cooperativa, la ética del cuidado. Y ahora claro. lo aparcó. Ella aparcó eso. Y que Con el hijo tuvo que abandonarlo. No, lo abandonó antes, Freddy, lo abandonó antes. Ella en la campaña no hablaba de género. Pero ¿cómo que no hablaba de género? No Se dijo hablaba de que género, venía de la ONU Mujeres. No, Igualdad, justamente pero- esperaríamos que viniera Pero como la equidad de género en el primer gobierno, igual muy fuerte. el discurso. gabinete, sí, era No, la bien paridad, fuerte. pero además ella tenía un discurso Ella prometió recurrentemente. paridad y no lo Sí, cumplió. no duró. Y Y dejó- partió pidiendo disculpas, dijo, no pude, sigue No siendo había, una no se deuda del pudo. país. Dijo, no, Y no yo era- no estaba fue así. posible, dijo, no fue posible. Y entonces yo digo, si no fue posible, entonces los partidos tienen más poder del que se le atribuye. Cuando dice, la gente Sí, dice, bueno. no, porque ella armó un gabinete sin curso de Claro. todo el partido. Mentira, los partidos tienen más poder, porque si ella es la persona más poderosa de Chile en ese minuto, ella le baja la línea y si me entregan una lista sin mujeres se la tiro por la cabeza, el señor poder, Jaime y el Quintana. poder que tenía Michelle Bachelet cuando asumió el segundo mandato Total. era tremendo. Ella pues, pudo haber hecho un 80%. gobierno paritario si hubiera querido. Pero yo creo que ella no tiene el género incorporado. Ah, tú dices que no, ¿eh? No, yo creo que no. Ella lo tiene muy, muy sesentero, es una lógica, no es una cosa de convicción así que te salga. A mí me sale de manera automática, pero yo no nací con esto. En algún minuto en la Asociación de Ciencia Política se me cayó el tupido velo. Cuando fui presidenta de la asociación, empecé a ver a los hombres en estado de naturaleza. ¿A los chilenos? No, a los hombres, no dije en chilenos. general. En estado... Claro, A los porque además a los cientistas políticos en particular. la ciencia política, imagínate, si la política es masculina, imagínate la ciencia política. ¿Cómo era? Estoy hablando del año 2000, ya cuando asumió Robert ya había más mujeres dando vueltas y qué sé yo. Yo no era feminista, a mí se me cayó. Aquí hice así, todo lo ¡ah! posible más. ¿Ah? Hice todo lo posible para que hubieran más mujeres dando vueltas. ¿Y a mí qué falta en Chile para que lleguen a esos niveles, Roberto? O sea, porque ¿A qué niveles? Porque ya, mira, a los niveles de paridad que yo Los soy Ángeles gran, sueñan. en esto soy institucionalista. Yo creo que las leyes afectan el comportamiento de las personas y que hay que tener leyes Sí, que vinculantes, que vinculen. que animen temas de discriminación positiva. Soy un poco agnóstico respecto al tema de cuotas. A veces sí, a veces no, depende del día, de cuotas en el Parlamento. pero sí, yo creo que hay que tener a través, particularmente de la administración pública. Esto es lo que se ha hecho en Estados Unidos con afroamericanos y también con mujeres. Si uno quiere, por ejemplo, ser una empresa, no solamente dentro de la administración pública, si una empresa quiere tener un contrato con el Estado, tiene que Debería cumplir tener, con ciertos sí. requisitos. Y es súper fácil hacer de entregar información, datos sobre, por ejemplo, ¿cuánto va a haber empresa? Usted quiere tener SQM o lo que sea, quiere tener un trato con el Y no es Estado. una ¿Cuántas casa- mujeres tiene el directorio? Y no una caja de Pandora esa cuestión, porque después van a empezar las discriminaciones de jóvenes versus No, adultos. es que las mujeres no somos los después jóvenes, somos la mitad de la población. Sí, pero- no sé, No, raza pero no, sí, grupos de versus- interés que empiezan a reclamar. Claro, en los indígenas, los ojos verdes, los más viejitos, no. Las Entonces mujeres vamos a somos el empezar a 52% de la discriminar población en todas partes. Somos una mayoría minorizada. Yo creo que ahí entra el punto de que el aspecto cultural es clave. Porque efectivamente si uno establece ciertas normas, lo probable es que si detrás no está como la matriz cultural, la vulneración de la norma siempre va a estar ahí, que es un poco lo que ocurría, por ejemplo, cuando se establecía esto, como mi señora estaba en una empresa, no voy a nombrarla, entonces la norma establecía que fueran 19 mujeres, no sé, 20 lo mujeres. contó hoy día una mujer en la convención en claro, mujeres, sí. ¿qué ocurría? Que Con las 20 para alargarse a la estaban cuna. las 20 mujeres, sino que estaban las 18. Ya. Y claro, ahí habían subterfugio y al final obviamente las mujeres igual presionaban y establecían una negociación Claro, con el pero ellos empleador contaron un y lograron, testimonio. en este caso lograron, por ejemplo, que el empleador les cofinanciara el tema de la Pero no vacuna. es el caso, Pero en el buscan fondo en la Rusia, si no está el llegaron a tema 19. cultural, y yo creo que por eso el tema cultural es clave, la norma al final siempre termina siendo Burlada. más débil o más vulnerada. Entonces, Pero la cultura se cambia cambiando algunos las que reglas de creen que juego la- y, claro. y asegurando que la sea, hasta que sea cierto punto, respetada. porque por ejemplo, no sé, por ejemplo en el tema de la homofobia, Chile hace, no sé, 20 años atrás era muy homofóbico. Yo me acuerdo, en el colegio había un discurso muy homofóbico entre los estudiantes, adolescentes en el fondo. Pero eso ha ido cambiando porque culturalmente también se ha ido promoviendo eso de manera mucho más Sí. explícita, ¿cierto? Uno a lo través de veía- uno la lo veía opinión cuando Y te pública. digo una cosa, yo El creo típico que la chiste de causa los- de la diversidad sexual han dado más rápido que muchos temas relativos a la igualdad entre los géneros entendida binaria, hombre y mujer. Ya. O sea, tú ves, desde el gobierno de Piñera hasta ahora han dado rapidísimo. Hoy día salió una encuesta CADEM que decía que
respecto de quién está de acuerdo o no con el aborto en caso de violación. 66% está de acuerdo. Y solamente un 12%, más o menos, no está de acuerdo. No está de acuerdo. 18, algo así, ¿no? Pero una cifra muy baja respecto de lo que... ¿Creen que el gobierno no tenía esas cifras hace 6 meses, hace un año? Sí, obvio. Sí, Bachelet en particular es alguien que no es bastante conservadora para esas cosas, y hizo lo mismo con el acuerdo de unión civil y otras cosas, cuando ella al final, Hillary Clinton es bien parecida. ¿Sí? Su primer gobierno, Bachelet decía que el país no estaba preparado para un acuerdo de unión civil. Sí. Y ahora de repente, y pasa lo mismo con esto, ella sabe que el país está preparado mucho para más eso, liberal, ahora, mucho más abierto. Lo que no significa que no enfrente una oposición feroz en el Congreso. Al interior y también al interior prensa, de... claro. Pero para Sebastián Piñera, que una entrevista que da el diario El País de España, dice que por alguna razón el gobierno de Michelle Bachelet decidió hacer un cambio de rumbo, empezó a implementar un conjunto de reformas basadas en una ideología socialista, dice la primera de las críticas que del expresidente Piñera, y luego dice que me parece un tremendo error y los resultados de 2 años están a la vista sobre las reformas. La tasa de crecimiento se redujo a menos de la mitad, la capacidad de creación de empleo y de mejora de salarios se redujo a menos de la mitad. La inversión y la productividad están cayendo, tenemos graves problemas de seguridad ciudadana y en salud. Parte de las críticas que hace... Yo tengo observaciones de un simplismo increíble. Bueno, ¿qué va a decir él? Pero no creo que sean reformas socialistas. Creo que es tratar de acercarse un mínimo... Puede ser afortunado o no, y a lo mejor se está mirando el estado de bienestar del siglo XX cuando deberíamos mirar un estado de bienestar del siglo XXI, pero estamos haciendo reformas socialdemócratas. Otra cosa que a lo mejor estamos tratando de traer algo que ya incluso en Europa está siendo revisado y cuestionado. Pero bueno, y en segundo lugar, hoy el gobierno de Piñera quedó muy claro que creció no por condiciones internas, sino por el viento de cola de la reconstrucción. No fue porque ellos implementaron reformas estructurales que permitieran un crecimiento sostenido. Lo decía incluso gente de su sector, como este señor Fontaine, el economista, que después murió, creo, no sé, que fue profesor de él, hubo una polémica incluso, me acuerdo. Además, el empleo que él creó no fue un empleo de calidad, fue un empleo que, bueno, en muchos porcentajes era precario, entonces, bueno, que no, la gente está informada. Yo concuerdo en ese sentido. Yo creo que, claro, el planteamiento es una propuesta más bien socialdemócrata, sí. Y concuerdo en esa crítica, que probablemente el modelo socialdemócrata que quizás se está mirando es como de la Europa del siglo XX, 80, sí. Una cosa así. Y quizás no se está considerando hoy día como los cambios que hay a nivel de, no sé, desde la tecnología en el trabajo, así una serie es. de elementos que hacen la cuarta muy revolución industrial, claro, que hacen muy distinto el escenario. Entonces, y también quizás yo haría la crítica a el tema de que en los últimos gobiernos, más allá de si el de Piñera, Lago, Bachelet, el Estado, el aparato burocrático ha tendido a crecer mucho, de manera totalmente, no quiero decir descontrolada, pero de una manera más bien inorgánica. Y eso no se ha traducido necesariamente en mejoras, por ejemplo, en ciertos temas, ni mejora en, no sé, en asistencia social y todo eso. Entonces ahí quizás podríamos hacer la crítica a ese problema, no tanto como esta cuestión así como capitalismo y socialismo, que es como más pero Piñera no rompió la tendencia al crecimiento del Estado. A eso me refiero. No, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, que hace una discusión bien fome, pero yo creo que, pero una cosa adicional, que es que siempre me llama la atención que Piñera, cuando viaja, no pierde la oportunidad de criticar a presidenta Bachelet. No digo que como expresidente, no digo que un expresidente por estar en el extranjero que lo haga o no lo haga, cuidarse, pero es tan obvio que es candidato. Casi todos los expresidentes, la presidenta Bachelet no dijo nada porque se autoexilió, entre comillas, se fue a Nueva York, no abrió la boca cuando claramente el gobierno de Piñera estaba haciendo cosas con las cuales ella no estaba de acuerdo, y no abrió la boca hasta que el día que pisó tierra en Chile, y eso me parece poco elegante, por decirlo. 7:47, muchachos. Ha llegado el momento de las palabras al cierre. 1 minuto para cada uno. Se viene Rock and Ruedas con Gualo Frías y con Carlos Jimeno. Don Jorge, su minuto de palabras al cierre. Yo quiero hacer mención de un tema no político, sino que de este debate que hay entre el gremio de los taxistas y la empresa Uber. Muy bien. Y yo creo que aquí hay un detalle que quizás nunca no se está considerando, que está detrás de esto, que es el tema de las trabas que pone, en este caso el Estado, a el emprendimiento para, por ejemplo, iniciar un negocio o un trabajo como tener un taxi. Hay una traba enorme para iniciar, para poder uno tener un taxi, cierto, amarillo con negro. Hay un cobro excesivo de una especie de impuesto que creo que son alrededor de $1 millón, lo que obviamente hace que
sea muy difícil tener u optar por ese tipo de emprendimiento. Y por otro lado está el tema de Uber, que en el fondo es otra forma de emprendimiento que opera y ofrece un servicio a las personas. ¿Cómo es el servicio de Uber? Es un sistema que a través de, según lo que yo tengo entendido, a través del internet, en el fondo, uno se inscribe para ser, por ejemplo, una especie de chofer, ¿cierto? Ya, y ellos te certifican, sí. Y tú, a través del internet, tú puedes acceder a un servicio. Tiene que ser aprobado. Claro, ser aprobado por la empresa, y tú accedes a este servicio de taxi, que en el fondo, el detalle es que no cumple, entre comillas, con este requisito que establece el Estado de pagar $1.000.000 para tener el color negro y amarillo. Entonces el problema acá no es entre los taxistas y Uber, sino que es las trabas que pone, en este caso, el Estado para poder tener un negocio tan sencillo como ofrecer transporte. Igual el detrimento de los taxistas que pagan una patente por eso especial, el problema no es Uber, especial, el problema es la traba que pone la autoridad. Que tienen una no sé, licencia también especial, o no tienen no sé cuantito, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí los choferes de Uber también tienen que tener licencia. Claro, también y ahí está la traba que pone en este caso la autoridad a una persona que quiere trabajar. Entonces, la discusión hay que abordarla en ese sentido, sí. Muy bien. Gracias, Freddy, gracias a todos. Presidente de don Jorge Gómez, director de estudios para la Fundación para el Progreso. Don Jorge. Don Robert, un minuto. El Día del Joven Combatiente. De partida me parece curioso el nombre. No entiendo las razones históricas. Le mando todo mi apoyo, cariño a las familias de Parada, Guerrero y Natino. Pero sin embargo, me parece bien curiosa la forma en que observamos la fecha. Como país, como sociedad, lo observamos con más violencia. Y los hermanos Toledo también. Los hermanos Toledo. La gente se tiene que ir a la casa temprano, no solamente por el fútbol, sino que por las barricadas y otras cosas que ocurren. A mí me parece súper triste que obviamente se observa una fecha triste, pero se observa una fecha triste no con velatones, con veladas, con rezos, con lo que sea, sino con violencia. Y hay una especie de fetichismo de la violencia, particularmente entre las generaciones jóvenes, y a veces los vemos también en las manifestaciones estudiantiles y otras cosas donde, que yo sé que no son todos los estudiantes, pero hay una especie de generación que quiere, que siente que tiene que vivir lo que vivió la generación de sus padres, sus abuelos, y me parece poco sano, porque si no, que se cambia esa costumbre, lo veo difícil cómo podemos ir hacia el futuro. Palabras al cierre del cientista político, también director de Plural, miembro de Ciudadanos, académico de la Universidad de Chile, Robert Funk. Gracias, Robert. María de Los Ángeles Fernández. Bueno, yo quiero destacar acá esta noticia que como cientista política me congratula mucho, el hecho de que colegios crearán planes para fomentar la educación cívica, el rol ciudadano. El gobierno está mandando un plan, una ley para que se cree un plan de formación ciudadana dentro del marco de la ley del mismo nombre. Fue promulgada ayer por la presidenta y bueno, me gusta un poco cómo se está formulando, que cada colegio va a crear su propio plan de formación ciudadana dentro de ciertos parámetros. Siempre que tenemos problemas, uno lo ve en Twitter, aquí lo que falta es educación cívica. Yo siempre digo, bueno, falta educación cívica o formación ciudadana, como queramos llamarle, y se dice casi como un fetiche. Creo que esta es una buena respuesta a la que está dando el gobierno, lo recoge de la Comisión Engel, fue una recomendación de la Comisión Engel. Ahora bien, no creo que se agote en un plan de esta naturaleza que libremente elaboren los colegios el trabajo en materia de formación ciudadana. Los medios de comunicación tienen un rol también, son muchos los agentes involucrados en cómo las personas desde que crecen, desde que son niños, van un poco creando sus mapas cognitivos acerca del poder, la autoridad, etcétera, pero creo que esta es una buena noticia. Palabras al cierre de la académica, cientista política, María de Los Ángeles Fernández. Gracias, María de Los Ángeles. Que esté muy bien. Gracias por venir. Gracias. Que tengas una buena semana, don Jorge, también para usted. Gracias, Freddy. Buena semana don igual. Robert Funk. Oye, ganemos. Muchas gracias. Robert Funk está súper preocupado por el partido que viene. Muy preocupado. Ya, viene Rock and Ruedas con Gualo Frías y Carlos Jimeno. Gracias por la sintonía, muchachos.